Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 5 del primer libro de los Macabeos. Hoy Dios, a través de este capítulo, nos da la enseñanza de que Judas fue a salvar a aquellos judíos que estaban dispersos. Hoy Dios nos pone este ejemplo, porque hoy día hay personas que se alejan de Dios, hay personas que se dispersan del rebaño de Dios. Y Dios nos quiere decir a nosotros que nosotros podemos rescatar a esos que están dispersos, que nosotros podemos tomar el ejemplo de Judas e ir en la búsqueda de aquellas personas que se han alejado de Dios, para que vuelvan a ese amor de Dios, para que conviertan su corazón. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Cuando los paganos que vivían alrededor supieron que el altar había sido reconstruido y el templo restaurado como antes, se enojaron muchísimo y decidieron exterminar a los descendientes de Jacob que vivían entre ellos, y comenzaron a matar y expulsar a los judíos. En vista de eso, Judas declaró la guerra a los hijos de Esaú en Idumea y la provincia de la Crabatane, porque esos cercaban a Israel, y les dio un golpe mortal, los humilló y se apoderó de sus despojos. Luego recordó la maldad de los hijos de Bayán, que habían sido tropiezo y plaga para los judíos, asaltándolos en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los bloqueó y condenó a destrucción, incendiando las torres con todos los que habían dentro. De allí pasó al país de los amonitas, donde se enfrentó con un ejército numeroso y bien organizado, bajo el mando de Timoteo. Tuvo diferentes choques con ellos, los derrotó y los aplastó. Asaltó y tomó la ciudad de Gázer con sus aldeas y se volvió a Judá. Los paganos de Galaad se juntaron para exterminar a los israelitas que vivían en su territorio. Pero estos se refugiaron en la fortaleza de Datema y mandaron cartas a Judas y a sus hermanos en las que decían: los paganos que nos rodean se han unido contra nosotros para aplastarnos y se preparan para asaltar la fortaleza en la que estamos refugiados. Su jefe es Timoteo. Vengan enseguida a librarnos de sus manos, que muchos de entre nosotros han muerto ya. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Tob han sido asesinados. Sus mujeres e hijos han sido llevados cautivos, muriendo como 1000 hombres. Estaban leyendo esta carta cuando llegaron de Galilea otros mensajeros que rasgaron su ropa y les transmitieron este recado: se han unido los de Tolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galilea de los paganos para acabar con nosotros. Cuando Judas y sus hombres escucharon estas noticias, reunieron una gran asamblea para examinar lo que podían hacer en favor de sus hermanos, que estaban en apuros y debían luchar por su vida. Dijo Judas a su hermano Simón: escoge hombres y anda a librar a tus hermanos en Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos a Galaad. Dejó el resto del ejército bajo el mando de José, hijo de Zacarías, y Azarías, para defender la tierra de Judea, y les dio esta orden: quédense al frente del pueblo, pero no ataquen a los paganos hasta que hayamos regresado. A Simón le dieron 3000 hombres para la campaña de Galilea, y 8000 a Judas para la Galaad. Partió Simón para Galilea, y en muchos encuentros con los paganos los derrotó, y persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Cayeron unos 3000 de los paganos, y Simón se apoderó de sus despojos. Tomó después consigo a los judíos que había en Galilea y en Arbates, como también a sus mujeres e hijos, y todo cuanto tenían, y los llevó a Judea con gran alegría. Entretanto, Judas Macabeo y su hermano Jonatán pasaron el Jordán y caminaron por el desierto durante 3 días. Allí encontraron a los nabataneos, que los recibieron amistosamente y los pusieron al tanto de lo que ocurría a sus hermanos de la región de Galaad. Les dieron la noticia de muchos de ellos se habían atrincherado en las cercanías de Bosorá, Alema, Casfor, Maqued y Carnaín, todas ciudades fuertes y grandes.
refirieron también que otros estaban atrincherados en otras ciudades de Galaad y que los paganos habían decidido asaltar sus defensas, al día siguiente echar mano de ellos y exterminarlos a todos en un solo día. Inmediatamente Judas volvió con su ejército hacia el desierto de Bosorá, ocupó la ciudad, pasó al filo de la espada a todos los hombres, se apoderó del botín y luego incendió la ciudad. Partió de allí por la noche y avanzó hasta las cercanías de la fortaleza. Al llegar el día, los judíos alzaron sus ojos y vieron un ejército innumerable, preparando escalas y máquinas para atacar y tomar la fortaleza. Judas comprendió que el asalto había comenzado. De la ciudad, un fragor subía hacia el cielo, gritos y toques de trompetas. Entonces dijo a los de su ejército: «Luchemos hoy por nuestros hermanos». Después repartió sus tropas en 3 grupos, que atacaron al enemigo por la espalda, tocando las trompetas y rezando a gritos. Cuando el ejército de Timoteo se dio cuenta de que era el macabeo, emprendieron la fuga, pero él les dio fuertes golpes y cayeron unos 8,000 enemigos aquel día. De allí pasó Judas a Alema, la asaltó, la ocupó y mató a todos los varones, se apoderó del botín y luego la incendió. Y saliendo de allí se apoderó de Cafor, Maqued y Bosor, con las demás ciudades de Galaad. Después de estos acontecimientos, Timoteo juntó un nuevo ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió a reconocer el campamento y le trajeron el siguiente informe: «Todos los paganos de esta región se han unido a Timoteo, formando un ejército poderoso. Además, contrataron auxiliares árabes, y estos acampan al otro lado del torrente, preparados para atacarte». Judas salió a su encuentro. Al ver que Judas se aproximaba al torrente con su ejército, Timoteo dijo a los capitanes de sus tropas: «Si él pasa primero y viene hacia nosotros, nos atacará con tanto empuje que no podremos resistirle. En cambio, si vacila y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos nosotros, iremos a él y lo venceremos». Cuando Judas llegó al borde del torrente, colocó a los oficiales del pueblo a la orilla y les ordenó: «No dejen acampar a nadie, sino que todos vayan al combate». Judas atravesó primero hacia el enemigo y toda su gente los siguió. Derrotaron a todos los paganos, que abandonaron sus armas y corrieron a buscar refugio en el recinto sagrado de Carnaín. Pero los judíos tomaron la ciudad y quemaron el recinto sagrado con todos los que estaban dentro. Los de Carnaín fueron aplastados y ya nadie pudo resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galaad, pequeños y grandes, a sus mujeres, a sus hijos y las pertenencias, una inmensa muchedumbre, para llevarlos al país de Judea. Llegaron a Efrón, ciudad importante y fuerte, situada en el camino. Necesariamente tenían que pasar por ella, ya que no había posibilidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero los habitantes les negaron el paso y bloquearon las entradas con piedras. Judas les envió un mensaje en son de paz, diciéndoles: «Permítannos atravesar su país para llegar al nuestro. Nadie de nosotros les hará mal alguno, pues se trata solamente de seguir nuestro camino». Pero no quisieron abrirle las puertas. Entonces Judas dio órdenes a su ejército para que cada uno tomara posición en el puesto que le correspondía. La gente de guerra tomó posición y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche, hasta que cayó en sus manos. Hizo pasar a filo de espada a todos los varones, arrasó la ciudad y se llevó sus despojos. Luego atravesó la ciudad por encima de los cadáveres y llegaron a la gran llanura después de pasar el Jordán frente a Bet-Sam. Judas fue durante toda la marcha animando al pueblo y recogiendo a los rezagados, hasta llegar a la tierra de Judá. Subieron al monte Sión, alegres y muy contentos, y ofrecieron holocaustos por haber regresado felizmente y sin haber perdido a ninguno de los suyos. Durante el tiempo que Judas y Jonatán
habían salido al país de Galaad y su hermano Simón acampaba en Galilea, frente a Tolemaida. José, hijo de Zacarías, y Azarías quedaron al frente del ejército. Al conocer las hazañas de aquellos que habían realizado, se dijeron: tenemos que ser famosos también nosotros, así que salgamos a pelear contra los paganos que viven más cerca. Dieron pues órdenes a su ejército de marchar sobre Jamnia, pero salió Gorgias de la ciudad con sus hombres y los atacó. José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta las fronteras de Judea, y aquel día cayeron cerca de 2000 israelitas. Fue una grande derrota para el pueblo, y esto por no haber escuchado a Judas y sus hermanos y creerse capaces de grandes hazañas. En realidad, no eran de esos hombres a quienes se les concedió salvar a Israel. El valiente Judas y sus hermanos recibieron grandes honores en Israel y también se hicieron famosos entre los extranjeros que oyeron hablar de ellos, de manera que muchos venían para felicitarlos. Judas y sus hermanos organizaron una expedición al Negev para combatir a los hijos de Esaú. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a sus torres de defensa. Luego partió en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisa. Algunos sacerdotes que querían hacerse los valientes cayeron aquel día por haber atacado imprudentemente a los enemigos. De allí pasó Judas a Azoto, en el país de los filisteos. Derribó sus altares, incendió las estatuas de sus dioses, saqueó la ciudad y luego se volvió a Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de Hoy. Dios les bendiga, Dios les acompaña a cada uno de ustedes. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 5 del primer libro de los Macabeos. Les decía al principio que hoy la palabra de Dios nos iba a dar la enseñanza de que Judas fue en búsqueda de aquellas personas que se habían dispersado, de aquellos judíos. Pero estos judíos se habían ido era por miedo, porque habían escuchado que pues las otras personas, los otros generales, estaban matando a los que estaban cumpliendo lo que mandaba Judas. Y ellos por miedo se escondieron, se fueron hacia otros lugares para que no los mataran, para que no supieran que ellos también estaban cumpliendo lo que Dios mandaba. Y se fueron. Dice la palabra de Dios que cuando Judas supo de esto, armó sus tropas, mandó a uno de sus hermanos a un lugar, y él con su otro hermano fueron hacia otro lugar a rescatar a aquellas personas. Tuvo guerras Judas, sí las tuvo, pero las venció, y luego de eso rescató a esas personas. Si Judas fuese otra persona y cuando le fuese llegado ese cuento de que habían personas que se habían ido, siendo otra persona, dice: no, déjela allá quieta. Como dicen muchos por ahí, familia mía no es, déjelos por allá. Pero no, Judas muy humildemente se armó de valor, armó su tropa y dijo: no, yo no puedo dejar que esas personas mueran, yo no puedo dejar que esas personas se aparten de aquí, ¿no? Y armó su tropa y se fue en la búsqueda de esas personas. Qué bonito sería que nosotros también tuviéramos la humildad que tuvo Judas. Hoy día hay personas que se han alejado de Dios. Sí, por el mismo miedo de que hay personas que les meten miedo a otras. Sí,
En muchos países pues se está dando este miedo de que están persiguiendo a la Iglesia Católica. Sí, y muchas personas se esconden, muchas personas pierden ese amor de Dios, se alejan de Dios por el miedo de que los vayan a matar, porque como están persiguiendo a la Iglesia Católica, pues entonces se apartan de Dios. Y esas personas que se apartan es porque son personas de poca fe, es porque son personas que aún desconfían de Dios, ¿sí? Pero hoy Dios nos hace un llamado a nosotros. Hoy Dios nos dice que nosotros nos volvamos misioneros para que vayamos a aquellas personas que se han alejado de Dios y hablarle de la palabra de Dios. Y como quien dice, enamorarlos de nuevo para que regresen a la iglesia, para que regresen a ese camino de Dios. Sí, porque es que en el mundo hay muchas personas que se han alejado de Dios. Sí. Pues yo conozco personas que anteriormente, pues por lo que escucho de sus cuentos, eran muy devotos a la iglesia. Iban a la misa, participaban de las misas y todo. Pero en un tiempo determinado se alejaron de Dios. ¿Quién sabe por qué? Pero hoy Dios nos dice que nosotros nos volvamos misioneros y vayamos a esas personas que se han alejado de Dios para que regresen. Mire, les cuento una anécdota. Esta semana que pasó, yo estuve de misión. Aquí en la parroquia se hizo una jornada de misiones por todas las comunidades de la parroquia. La parroquia conforma aproximadamente unas 23, 24 comunidades que siempre se visitan mensualmente. Con el Padre Marco pues se visitaba mensualmente y se hacía la misa, por la que ustedes han visto en YouTube. Y bueno, ahorita el nuevo padre Richard, pues sigue el mismo trabajo. Pero la semana pasada inició una jornada misionera, donde estaban conformados por los seminaristas, unos misioneros de la paz, jóvenes y unas parejas de la pastoral familiar. Y se armaron los grupos. Y a cada grupo lo mandaron a unas comunidades de la parroquia por 4 días. A mí me tocó acompañar al padre Richard. Me tocó ir con el padre. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy hermosa. Porque aparte de esas misiones, pues pudimos rescatar a personas que se habían alejado de Dios. Muchas personas decían, no, en esas comunidades lo que es evangélicos, lo que es protestantes. Pero en las que nosotros visitamos, mayormente todos eran católicos, sí. Lo que pasa es que eran católicos tradicionales, que solamente asistían a la iglesia de vez en cuando, una vez al año. Pero nosotros hicimos ese trabajo, la misión de rescatar a esas personas que se habían alejado de Dios por miedo, por circunstancias de la vida. Y así como se estaban alejando de Dios, llegaban otras personas y los estaban confundiendo, sí. Porque hubieron personas que estaban confundidas. Pero bendito sea Dios, pues pudimos rescatar a esas personas. Y pues se convocó a una misa donde todas las comunidades tenían que venir. Y la felicidad fue que cuando vimos, pues todos los que nosotros visitamos estaban en la misa. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Pues Dios quería que nosotros hiciéramos esa misión. Quería que yo también fuera a esa misión. Y el ejemplo que les doy es que Dios a nosotros nos pone esa misión. Lo que pasa es que a veces nosotros ignoramos eso que Dios nos dice, ignoramos lo que Dios nos manda y dejamos eso a un lado. ¿Sí? Porque Dios ve en nosotros que pues nosotros podemos ayudar a las otras personas, ¿sí? A esas que se han alejado de Dios, podemos ayudarlas. Pero a veces nosotros decimos que no. A veces nos da miedo. A veces nos da miedo predicar la palabra de Dios. Sí. Pero para eso está Dios. Para pedirle la gracia de que nos dé su sabiduría para nosotros entender su palabra y poder predicarla así. Y hoy Dios nos quiere enseñar esto. Que vayamos nosotros a misionar. ¿Sí? No solamente dejarle todo el trabajo al sacerdote, no.
también nosotros podemos hacer lo mismo, ¿sí? Misionar, llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no la conocen, ayudar a aquellas personas que se han alejado de Dios, sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que a nosotros nos falta chispa, lo que pasa es que a nosotros nos da miedo hacer eso, ¿sí? A veces cuando lo invitamos dicen, no, a mí me da miedo, o no puedo, pero no, nosotros debemos que decir que sí, decirle sí al Señor. Y esta es la primera enseñanza que Dios nos da hoy, misionar. Esa es la enseñanza que Dios nos da. Ayudar a aquellas personas que se han alejado de Dios. Buscar esas ovejas que se han perdido. Esa es la misión que hoy Dios nos quiere dar. Y la segunda enseñanza que hoy Dios nos da es que dice la palabra de Dios que cuando Judas fue allá a buscar a aquellas personas, él dejó el pueblo donde él vivía con unas personas, con José y Azarías. Y él les puso una condición. Ustedes se quedan aquí y no vayan a combatir. Cuiden aquí. Pero estas dos personas no escucharon lo que Judas les dijo. No escucharon. Y dice la palabra de Dios, pues que como ellos vieron que Judas y sus hermanos estaban agarrando fama porque estaban luchando y ganaban las batallas, pues ellos también querían hacer lo mismo. Y fueron allá, al sitio que quedaba más cerca. Y dice la palabra de Dios que fueron derrotados. Que murieron más de 1000 hombres. ¿Cómo la ve? Por no escuchar lo que Judas le mandó, le salió todo al revés. Sí. Y hoy día nosotros a veces nos comportamos de la misma manera. Como vemos que aquel pues está siendo famoso, como vemos que aquel pues le está yendo todo bien, yo también quiero hacer lo mismo. Yo soy valiente, yo también lo puedo hacer. Pero resulta que cuando se atreve a hacerlo, todo le sale mal, todo le sale al revés. Y dice, ¿para qué lo hice? Se arrepiente. Pero solamente por buscar la gloria, por vanagloriarse. Sí, a veces nosotros nos comportamos de esa manera. Y hoy Dios nos dice, no, ustedes no sean así. Hoy Dios nos hace ese reclamo. Que cuidan, y nos pasa lo de José y Azarías. Cuidado. Hoy Dios nos dice eso. Tengan cuidado con eso. Porque eso es malo. Porque fíjese lo que le pasó a José y Azarías. Por buscar lo mismo que tenía Judas, porque ellos también querían ser famosos, porque ellos también se querían dar a conocer, les salió todo al revés. Perdieron la batalla y perdieron a todos esos hombres que andaban con ellos. ¿Sí? Por solamente buscar la fama. ¿Y cuántas personas hoy día por buscar la fama traen el mal a su vida? Muchas personas. Muchos. Cantantes. ¿Cuántos cantantes no pierden su vida en el mal por buscar su fama? Le entregan su vida al mal por llenarse de fama. Sí. Hoy día en el mundo eso se está viendo. Que los cantantes por buscar su vanagloria, por llenarse de fama, por llenarse de todo lo que puedan tener en la vida, regalan su vida al mal. Y se olvidan de que hay un Dios que para acá mira. Que se les olvida que hay un Dios que los puede ayudar. Pero no. Dejan a Dios a un lado. Y se van con el mal. Claro, porque el mal como al mismo tiempo, al instante les da todo, ya hoy hacen ese pacto y ya mañana tienen todo. Claro, como lo ven tan rápido, dicen, yo me voy con este, porque este me da todo así rápido. Pero así como le da, le cobra también. Sí, así como le regala todo a ese otro día, al siguiente día le está cobrando. Sí. Ahora Dios nos da todo y Dios nos cobra. No. El único cobro que Dios nos va a dar es cuando vayamos al encuentro con Él. Que ahí es donde nos van a pasar facturas.
ahí es donde nos van a pasar revistas y nos va a preguntar, ¿qué hicimos nosotros aquí en la tierra? ¿Qué hizo usted con la vida? Eso nos va a preguntar Dios. Pero que ojalá nosotros no tomemos el mismo ejemplo de José y Azarías. Que por querer tener más, que por querer buscar la fama, nos entregamos al mal, hacemos todo mal y todo nos sale al revés. Podemos perder la familia, podemos perder el trabajo, la vida. Todo lo que tengamos lo podemos perder por solamente irnos por el mal camino. Eso pasa. Que ojalá hoy nosotros podamos aprender de esta lectura, en primer lugar, la enseñanza que Dios nos da. Misionar. Ser misionero de la palabra de Dios. Rescatar aquellas ovejas que se han perdido. Y en segundo lugar, que no busquemos esa fama del mundo, porque solamente nos va a llevar al mal camino. Que ojalá cada uno de ustedes busque la fama, pero la fama de Dios. Que todo el mundo los reconozca, que todo el mundo los conozca, pero porque ustedes le trabajan a Dios, porque ustedes son hombres de Dios. Que ojalá cada uno de nosotros podamos decir el día de mañana que a nosotros nos conocen porque le trabajamos a Dios, que a nosotros nos conocen porque somos hijos de Dios. Qué bonito sería que cada uno de nosotros nos diéramos a conocer, pero como hijos de Dios. Dar testimonio de parte de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy a nosotros. Que demos su testimonio, pero un testimonio de bien. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que sea el Dios mismo quien actúe en nuestra vida. Y que nosotros dejemos que Dios nos lleve a esas misiones, que nos llene de su paz, de su amor, para nosotros poder rescatar e ir en búsqueda de aquellas ovejas que se han perdido. Que también Dios nos dé su gracia, su sabiduría, para que nosotros no busquemos esa fama del mundo, sino que busquemos la fama de Dios. Que todo el mundo nos conozca por nuestra fama, pero por la fama de Dios. Y que no nos conozcan por la fama del mal, por la fama del mundo. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.